Esta mañana vamos a ver acerca de las evidencias de una verdadera espiritualidad, basada en 1 Corintios capítulo 12, versículos del 1 al 3. Nosotros vivimos en tiempos en los que discernir lo espiritual es más necesario que nunca. Abundan quienes afirman haber recibido revelaciones, sueños o visiones de parte de Dios. Otros aseguran ser guiados por el Espíritu a vivir de cierta manera, aun cuando esa manera contradice lo que enseña la palabra de Dios. Y este fenómeno muchas veces no nace de una verdadera espiritualidad, sino de la influencia del misticismo, una corriente que ha permeado incluso la teología de grandes sectores religiosos. El misticismo promueve la idea de que lo espiritual se basa en experiencias subjetivas, emociones internas o intuiciones personales, en lugar de en la verdad de la palabra de Dios. Y así sentimientos, visiones o voces son tomados como autoridad por encima de la Escritura. Y cuando se cuestiona esta visión, muchos responden: ¿quiénes somos nosotros para limitar la obra del Espíritu? Pero la verdadera pregunta no es si el Espíritu puede obrar, sino cómo discernimos lo que realmente proviene del Espíritu Santo, o qué es espiritual y qué es simplemente emocional, natural o incluso engañoso. Esta era exactamente la confusión que se vivía en la iglesia de Corinto. Esa mezcla entre lo pagano y lo cristiano, entre lo emocional y lo espiritual, también está presente hoy en día. Por eso Pablo, al llegar al capítulo 12 de su primera carta a los Corintios, abre esta nueva sección que se extiende hasta el capítulo 14. Y en esos capítulos, él corrige y enseña sobre el uso correcto de los dones espirituales. Porque en Corinto estaban siendo utilizados de forma desordenada, emocional y carnal. Pero recordemos también algo, que Corinto era una ciudad profundamente pagana. Y los creyentes ahí venían de un trasfondo lleno de idolatría, sacrificios a ídolos, rituales en templos y experiencias místicas. Y toda esa influencia no desapareció de inmediato. Muchas de esas prácticas comenzaron a filtrarse dentro de la iglesia, generando confusión sobre qué provenía de Dios y qué no. Y es por eso que Pablo comienza esta sección enseñando cómo diferenciar lo que procede del Espíritu Santo y lo que no. Y lo hace presentando 3 evidencias claves de una espiritualidad verdadera. 3 enseñanzas inconfundibles de que el Espíritu Santo está obrando en la vida del creyente. Y es este el propósito de esta prédica: reconocer a la luz de la palabra lo que es verdaderamente espiritual. Porque una espiritualidad verdadera no se mide por apariencias externas ni por emociones subjetivas, sino por 3 evidencias concretas que manifiestan la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y no quisiera continuar sin antes tener unas palabras de oración. Acompáñeme, por favor. Señor Dios bueno, todopoderoso, gracias, Señor, por este día que nos has dado. Gracias por la oportunidad de venir a tu casa para poder adorarte, alabarte, exaltar tu santo nombre. Señor, te pido para que nos ayudes a poder entender, Señor, tu palabra. Háblanos, Señor. Ayúdanos a seguir profundizando más en ella. A que cada día podamos buscar de tu presencia, Señor. Te necesitamos, Señor. Necesitamos, Señor, que por medio de tu palabra sigas transformando nuestras vidas para llegar, Señor, a la estatura de Cristo. Y, Señor, que sea tu palabra la que nos siga edificando, Señor, en cada momento, en cada día, y la podamos recordar también. En Cristo Jesús oramos. Amén. Entonces, lo primero que vamos a ver, o la primera evidencia, es que el Espíritu nos guía al conocimiento verdadero.
Versículo 1, si me pueden seguir en sus Biblias. Dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces Pablo inicia esta nueva sección de la carta con una advertencia pastoral urgente. Él dice, no quiero, hermanos, que ignoréis. Y esta frase no es casual. La utiliza cada vez que va a introducir un tema de vital importancia. Y aquí Pablo empieza a corregir una gran confusión en la iglesia de Corinto por el abuso y el uso de los dones espirituales. Porque había un desorden, había orgullo, confusión, porque los creyentes estaban siendo guiados por emociones y experiencias que por el conocimiento bíblico. Y Pablo no comienza hablando de qué dones tienen, ni de cómo deben ser usados, sino con lo más básico, pero esencial, que es conocer la verdad. Porque la primera evidencia de una espiritualidad verdadera es el conocimiento correcto de lo que proviene del Espíritu Santo. Pero ¿qué quiso decir Pablo con los dones espirituales? En el griego esta expresión se traduce literalmente como las cosas espirituales. Es decir, que Pablo todavía no hablaba de dones en específico, sino de todo lo que pertenece o procede del Espíritu Santo. Y este detalle es importante porque muestra que su interés no es primero en los dones como manifestaciones, sino como en el origen y naturaleza de lo espiritual. Porque más adelante, ya en el versículo 4, Pablo ya usa la palabra dones, pero aquí el enfoque es diferente. Porque aquí Pablo quiere que la iglesia comprenda quién es el Espíritu Santo, cómo obra y cómo se distingue también. Porque a lo largo de estos primeros 3 versículos, Pablo enfatiza 3 verbos que giran en torno al conocimiento. Versículo 1 dice, no quiero que ignoréis. Versículo 2 dice, ¿sabéis qué? Y versículo 3, os hago saber. Este triple énfasis revela que el discernimiento espiritual comienza con una mente instruida por la palabra de Dios. El Espíritu Santo no obra en contradicción con lo que Él mismo inspiró en las Escrituras. Y no hay obra del Espíritu Santo donde hay ignorancia persistente de la verdad revelada. Y como saldrá a continuación, una iglesia ignorante es una iglesia vulnerable. Y una iglesia enseñada es una iglesia fortalecida. ¿Qué iglesia quisieran tener ustedes, mis hermanos? ¿Una iglesia ignorante? ¿Una iglesia enseñada y fortalecida? Pero Corinto era una iglesia con los dones, pero sin discernimiento. Porque sabemos que Corinto era una ciudad pagana e idólatra. Y muchos creyentes habían participado de rituales místicos, cultos a ídolos, antes de conocer a Cristo. Pero al llegar al Evangelio no todos entendieron de inmediato cómo funcionaba el obrar del Espíritu Santo. Por eso la confusión del pasado se filtró en las reuniones cristianas, generando manifestaciones desordenadas, afirmaciones falsas y experiencias dudosas que se atribuían al Espíritu Santo. Y el problema de Corinto no era la falta de dones, sino falta de conocimiento de esta verdad. Pablo sabía que el remedio no era más emocionalismo, sino más verdad del Evangelio. Por eso el capítulo 14 terminará con una declaración clave. 1 Corintios capítulo 14, versículo 37, y está en pantalla, dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos
del Señor. ¿Por qué? Porque la verdadera espiritualidad se somete a la palabra y no se separa de ella. Porque el conocimiento de la palabra de Dios transforma nuestros corazones. Porque en la Biblia el conocimiento no es un mero saber espiritual, sino una verdad que transforma el corazón y produce obediencia. No se trata de solo saber que hay dones, sino de entender para qué son, quién los da, cómo se usan y con qué propósito. No es un conocimiento seco, sino vivencial, relacional y transformador. Y como enseña Pablo en 1 Corintios capítulo 8, versículos del 1 al 3, que ya le hemos estudiado también, el conocimiento que no se une al amor enorgullece. Pero el conocimiento verdadero nos lleva a amar más a Dios y a servir mejor a los demás. Y hay un pensamiento de John Piper. Él dijo lo siguiente: no hay fuego en el corazón si primero no hay luz en la mente. No hay fuego en el corazón si primero no hay luz en la mente. Porque Pablo no separa la experiencia espiritual del fundamento doctrinal de la palabra. Lo espiritual no se mide por lo que sientes, sino por lo que conoces, crees y obedeces. Y en Corinto necesitaban poder discernir entre lo verdadero y lo falso. Y lo podemos ilustrar de la siguiente manera. ¿Saben cómo entrenan los expertos en detectar billetes falsos? Porque ellos no estudian cada falsificación, porque serían demasiadas y cambian constantemente. En lugar de eso, estudian el billete verdadero en detalle, de tal manera que cualquier falsificación, por mínima que sea, se resalta de inmediato. Y así nosotros también, si queremos distinguir lo que es verdaderamente del Espíritu, no necesitamos estudiar todos los errores o herejías modernas. Necesitamos conocer profundamente lo que la palabra de Dios enseña sobre la obra del Espíritu Santo. Y tengo una aplicación práctica. 3 preguntas que nos podemos responder personalmente. La primera es: ¿estamos buscando conocer más a Dios a través de su palabra? La segunda: ¿nuestra fe se sustenta en la verdad revelada o en sentimientos pasajeros? Y por último, ¿cómo evaluamos lo que llamamos espiritual? ¿Lo filtramos por la Escritura o por nuestra experiencia personal? Son 3 preguntas que nos debemos hacer. Cada uno se lo podrá responder personalmente, pero siempre pedir la guía del Señor, pedir el discernimiento del Espíritu Santo. Porque lo primero que el Espíritu Santo hace en una vida verdaderamente espiritual es llevarnos al conocimiento correcto de Dios. Y sin esto no hay madurez, no hay discernimiento y no hay verdadera edificación. Y como primera reflexión a este punto, una espiritualidad genuina no nace de la ignorancia, sino del conocimiento claro de cómo el Espíritu Santo obra en su pueblo, en su iglesia. Conocer lo que es verdadero es el primer paso para discernir lo falso. Por eso, si queremos ser espirituales en el sentido bíblico, debemos empezar por conocer lo que es verdaderamente espiritual. Y eso lo encontramos en la palabra de Dios. La espiritualidad verdadera no comienza en las emociones, sino en el entendimiento renovado por la palabra del Señor. Porque el Espíritu Santo guía al creyente a la verdad, y la verdad guía al creyente a vivir por el Espíritu, en el Espíritu. Por eso Pablo comienza este tema tan delicado con una exhortación al conocimiento. Porque lo que no se conoce no se puede discernir.
y lo que no se discierne no se puede obedecer. Porque una mente iluminada por el Espíritu Santo y una vida fundada en la verdad bíblica son la primera gran evidencia de una espiritualidad verdadera. Porque el creyente guiado por el Espíritu no es aquel que siente más, sino aquel que conoce más a Dios, ama más su verdad y obedece a su voluntad. Por eso la primera evidencia de una espiritualidad verdadera es esta: que el Espíritu Santo nos guía al conocimiento verdadero de Dios. De otra forma no podremos conocer a Dios. La segunda evidencia de una espiritualidad verdadera es que rompe con la idolatría del pasado. Si me pueden acompañar al versículo 2 de 1 Corintios. Dice: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba a los ídolos mudos. Allí donde el Espíritu Santo habita, no puede permanecer el pecado que reinaba antes de conocer a Cristo. Y Pablo les recuerda su pasado. Pablo llama a los corintios a recordar de dónde habían salido. Por eso él les dice: sabéis que cuando erais gentiles. Y aquí el término gentiles no se refiere a su origen étnico, sino a su condición espiritual anterior, cuando eran incrédulos, idólatras y alejados del Dios verdadero. Y es muy significativo que Pablo use el tiempo pasado, cuando erais, porque esto indica que esa realidad ya no los define, que ha quedado atrás por el poder transformador del Evangelio. Y eso es lo que mismo Pablo enseña en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados. Y es algo que hemos venido estudiando ya. Y Pablo nos sigue recordando esto. Pero no solamente Corintios, también en Efesios capítulo 5, versículo 8. Dice Pablo: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz. ¿En quién? En el Señor. Andad como hijos de luz. Y Pablo les recuerda su pasado, no para avergonzarlos, sino para hacer evidente el contraste, que el Espíritu no puede habitar donde aún reina la idolatría y el pecado. Por eso Pablo continúa y dice en 1 Corintios 12:2, dice: se os extraviaba llevándoos a los ídolos mudos. En otras palabras, no eran ustedes quienes decidían adorar esos ídolos, sino que eran arrastrados, guiados como cautivos, esclavizados por fuerzas espirituales malignas. Y los dos verbos claves en este versículo de 1 Corintios 12, dice: se os extraviaba y se os llevaba. Y están en voz pasiva, lo cual indica que eran guiados por algo o alguien más. Así como el creyente es guiado por el Espíritu Santo, el incrédulo es guiado por el pecado y por el poder de las tinieblas. Y este tipo de esclavitud espiritual es descrita por Pablo también en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Y les voy a pedir que me puedan acompañar en sus Biblias a 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Según de Corintios capítulo 4, versículo 4 dice:
El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Y no solamente en Corintios, también en Efesios capítulo 2, versículos de 2 al 3, dice que los que no conocen a Cristo caminan según el príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, el hombre natural no es libre, es guiado, manipulado y esclavizado por el pecado y por las fuerzas espirituales que se oponen a Dios. Y detrás de los ídolos hay demonios, porque Pablo menciona que eran guiados por ídolos mudos. Aunque los ídolos en sí no tienen vida ni poder real, detrás de ellos hay una realidad espiritual oscura. Y en 1 Corintios capítulo 10, versículo 20, Pablo les menciona algo. Y quiero que me puedan acompañar para poder leerlo juntos lo que dice. 1 Corintios capítulo 10, versículo 20. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 20 dice: lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Entonces adorar ídolos no es un acto neutral. Detrás del culto a lo falso hay demonios que buscan desviar la gloria que solo le pertenece a Dios. Por eso el creyente, guiado por el Espíritu, abandona completamente toda forma de idolatría, ya sea religiosa, cultural. ¿Y qué vendría a ser? ¿O qué podría ser la idolatría hoy en día? Porque puede que ya no adoremos imágenes físicas, pero la idolatría en el corazón todavía sigue. Por ejemplo, el amor excesivo al dinero, al placer, al poder o a uno mismo. La dependencia emocional o espiritual de cosas que no son Dios. También la elevación de deseos personales por encima de la voluntad de Cristo. Porque todo lo que ocupa el lugar que solo Dios debe tener es un ídolo. Y donde hay una verdadera espiritualidad, el Espíritu Santo destrona esos ídolos y establece a Cristo como el Señor de nuestro corazón. Y tengo 3 preguntas prácticas para este punto, que saldrán en pantalla también. ¿Aún me arrastran ídolos de mi pasado? ¿He permitido que el Espíritu Santo pueda romper las cadenas que aún me atan? Porque algo debe quedar en claro, que cuando recibimos al Espíritu Santo, cuando creemos en Cristo, Él ya rompió nuestras cadenas. Podemos seguir influenciados de alguna forma, pero en Cristo ya tenemos la victoria. Somos liberados. Pero hay algunos que todavía quieren seguir en su pecado. Y solamente lo podemos luchar. ¿Con quién? ¿Junto a quién? Junto a Cristo. Y tercera pregunta: ¿qué gobierna realmente mi vida? ¿El Espíritu de Dios o mis deseos? Una reflexión para este punto. Una espiritualidad verdadera rompe con la esclavitud pasada. No es perfecta, pero es transformadora. No es instantánea, pero es evidente. Por eso Pablo contrasta a los corintios del pasado, que eran arrastrados a los ídolos, con su presente en Cristo, que ahora son guiados
por el Espíritu. Y ese contraste es lo que da testimonio de una fe genuina. Porque donde habita el Espíritu Santo, la idolatría es desechada. Donde reina el Espíritu, ya no gobiernan los ídolos. Y esa es la segunda evidencia de una espiritualidad verdadera. El Espíritu nos libera del pasado idólatra. Y la tercera evidencia es la siguiente. Que el Espíritu produce una confesión genuina de Cristo. Vamos a leer versículo 3. Dice la palabra de Dios: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. En este tercer versículo, Pablo llega a una primera gran conclusión después de advertir contra la ignorancia espiritual y recordar el pasado idólatra. Ahora establece un criterio claro para discernir lo que proviene verdaderamente del Espíritu, que es la confesión de fe en Jesucristo. Y esta expresión, por tanto, os hago saber, marca una transición importante. Es como si Pablo dijera: ahora les voy a explicar cómo distinguir lo que es verdaderamente espiritual. Porque ahora, en contraste, les muestra que el creyente ya no es guiado por fuerzas espirituales engañosas, sino por el Espíritu Santo. Y en este versículo aparece 2 veces la frase por el Espíritu. Si ustedes lo ven, en este versículo 3, lo tienen en su Biblia, dice: nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Pero que también dice: y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces el énfasis es claro: el Espíritu de Dios es quien guía la confesión verdadera. Y como saldrá en pantalla, cualquier afirmación sobre Cristo que no se alinee con la verdad del Evangelio no proviene del Espíritu Santo. Y veamos esta negación que hay en este versículo. Porque Pablo comienza con un ejemplo negativo. Dice: nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y el término anatema significa maldito, condenado, rechazado por Dios. Entonces decir que Jesús es anatema es negar su divinidad, rechazar su obra en la cruz y declarar que su muerte fue sin valor redentor. Y esto era precisamente lo que muchos judíos hacían en Corinto. Negaban que Jesús fuera el Mesías y se burlaban de su crucifixión. Porque también negar la persona, la obra y el señorío de Jesús es evidencia de una falsa espiritualidad, sin importar cuán sobrenatural parezca la experiencia. Pero también veamos lo que hay, la afirmación que hay en este versículo. Porque Pablo da o presenta el lado positivo. Él dice: nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Y aquí no se refiere simplemente a repetir una frase. Pablo habla de una confesión genuina y profunda y salvadora también, como la que él mismo enseña en Romanos capítulo 10, versículo 9, que dice: si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Entonces, llamar a Jesús Señor implica reconocer su divinidad, que Jesús es Dios. Implica reconocer su soberanía, que Jesús reina sobre todo. También implica reconocer su autoridad,
que Jesús es dueño de nuestras vidas, pero también implica reconocer su suficiencia, que Jesús es el único camino a la salvación. Y esta confesión no es natural, no nace del intelecto humano, ni de una tradición religiosa. Solo el Espíritu Santo puede producir una fe viva y esa confesión sincera en nuestro corazón. Y Pablo está enseñando que nadie puede llegar a la fe por sí mismo. Porque el hombre natural no entiende ni desea las cosas de Dios. Está ciego, está muerto en sus delitos y pecados, esclavizados por la incredulidad. Por eso el Espíritu debe intervenir. Y Jesús le explicó así a Nicodemo. En Juan 3:5 él dice, os es necesario nacer de nuevo del Espíritu. Pero no solamente a Nicodemo, también a Pedro. Porque Pedro confesó lo siguiente. Le dijo a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y miren cómo responde Jesús. Dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino, ¿quién? Mi Padre. Y creer que Jesús es el Señor no es resultado de emociones, tradiciones, opresión, sino de una obra sobrenatural del Espíritu Santo en el corazón del pecador. Y en este punto también tengo 3 preguntas que nos debemos hacer y reflexionar. Y saldrán a continuación. ¿Qué dice tu confesión sobre Cristo? ¿Lo reconoces como el Señor de tu vida o solo como una figura religiosa? ¿Estás confiando solo en Él para tu salvación o sigues creyendo que debes añadir obras, ritos o méritos propios? Y tercero, ¿tu fe en Jesús nace del conocimiento doctrinal bíblico afirmado por el Espíritu o simplemente de una experiencia emocional del pasado? Porque una persona verdaderamente espiritual reconoce, confiesa, ama y obedece a Jesucristo como su Señor. Y esa es la mayor evidencia del obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y quisiera que podamos reflexionar en esto, porque Pablo nos presenta un principio contundente, que el Espíritu Santo siempre exalta, ¿a quién? A Cristo. Cualquier manifestación supuestamente espiritual que disminuye a Jesús, distorsiona su evangelio o niegue su señorío, no proviene del Espíritu de Dios. Por el contrario, donde el Espíritu obra, Cristo es honrado, su cruz es suficiente, su resurrección es proclamada y su señorío es confesado con gozo y con verdad. Por tanto, la tercera evidencia de una espiritualidad verdadera es esta, que el Espíritu produce una confesión genuina de Jesucristo como nuestro Señor en nuestro corazón. Y quisiera concluir con esto, porque hemos caminado por la palabra inspiradas por el Espíritu Santo en estos 3 versículos y hemos descubierto que la verdadera espiritualidad no se mide por experiencias emocionales ni por manifestaciones espectaculares, sino por evidencias claras que revelan la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y hemos visto 3 evidencias esenciales. 1, que el Espíritu nos guía al conocimiento verdadero, porque no hay espiritualidad auténtica sin la verdad del Evangelio. El Espíritu nos lleva a conocer la palabra, a discernir lo verdadero y a caminar en entendimiento. Lo segundo que hemos visto es que el Espíritu nos libra del pasado idólatra o de pecado. Donde antes había esclavitud, ahora hay libertad.
Ya no somos arrastrados por el pecado ni dominados por ídolos, sino guiados por Dios hacia una vida santa. Y lo tercero que hemos visto es que el Espíritu produce una confesión genuina de Cristo, porque la boca que proclama a Jesús como Señor y el corazón que lo reconoce como Rey son señales infalibles de que el Espíritu ha obrado en nuestra vida. Y nadie puede hacerlo, Señor. Porque la palabra de Dios nos recuerda que la marca de lo espiritual no es sensacional, sino esencial. ¿Y cuáles son esas marcas? Que saldrán a continuación. Conocer la verdad, abandonar el pecado y confesar a Cristo como nuestro Señor. Y esa es la obra del Espíritu Santo. No hacernos sentir más, sino transformarnos más por medio de la palabra. No solo levantar las manos, sino levantar vidas. No solo hablar de Cristo, sino vivir para Cristo. Y tal vez hoy el Espíritu de Dios te está mostrando que necesitas dejar la ignorancia espiritual, dejar la idolatría que aún queda en tu vida, o renovar tu confesión de fe en Jesús como tu Señor. No lo ignores, porque hoy es un buen día para decir: Señor, quiero que mi espiritualidad sea verdadera, bíblica y guiada por tu Espíritu. Quiero conocerte más, dejar lo que no te honra y vivir bajo tu señorío. Amén. Terminemos orando, mis hermanos. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra, que hoy has hablado con claridad a nuestros corazones. Gracias por enseñarnos que la verdadera espiritualidad no se basa en emociones pasajeras, sino en una vida transformada por tu Espíritu. Señor, te pedimos que nos libres de la ignorancia espiritual. Danos un corazón hambriento de tu verdad. Ayúdanos a crecer en el conocimiento de tu voluntad, para no ser engañados ni arrastrados por lo falso, sino afirmados en la doctrina sana que viene de ti. Te pedimos también, Señor, que todo lo que compita con tu lugar en nuestra vida sea derribado. Límpianos, Señor, y haznos vivir en santidad como aquellos que han sido libertados por tu gracia. Y sobre todo, te rogamos que cada día podamos confesar con convicción y con verdad que Jesús es nuestro Señor. Que no sea solo una frase en nuestra boca, sino una realidad que transforme nuestro carácter, nuestras decisiones y todo nuestro ser. Guíanos a conocer más a Cristo, a amar más su cruz, a vivir bajo su señorío y a reflejar su gloria. Haz de nosotros una iglesia verdaderamente espiritual y sana, firme en la verdad, libre del pecado y rendida a Cristo Jesús. En su nombre oramos con gratitud y esperanza, Señor, en Cristo Jesús. Amén.